Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y como saben, en este canal nos encanta mantenernos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de esas noticias que nos dejan boquiabiertos, ¿verdad? Y precisamente la noticia que les traigo hoy es una de esas. Una que sinceramente nadie se esperaba. El titular ya lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo leyeron bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, en el mundo del espectáculo en general, nos han dado una sorpresa de proporciones épicas. Así que agárrense fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia bomba. Vamos a analizar todo lo que sabemos, las posibles razones, las reacciones en las redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Y antes de que empecemos a desglosar todo esto, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias y análisis que les preparamos. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a ello. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que ese amor ficticio se trasladara a la vida real. Y oh sorpresa, los deseos de los fans se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, y las redes sociales enloquecieron. Fotos, vídeos, declaraciones, todo era un festival de amor y felicidad. Parecían la pareja perfecta, y la verdad es que muchísimos esperábamos que su historia de amor durara para siempre. Viajes, apariciones públicas juntos, mensajes cariñosos parecían inseparables. Por eso, cuando llegó la noticia de su separación, el shock fue mayúsculo. Nadie lo vio venir. Los fans devastados no podían creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las especulaciones no se hicieron esperar. Rumores de infidelidad, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, las teorías se multiplicaron. La prensa turca, siempre ávida de detalles, se dedicó a analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que pudieran arrojar algo de luz sobre la ruptura. Pero la pareja, en un acto de madurez y respeto, optó por mantener el silencio, resguardando su privacidad y evitando alimentar aún más la vorágine mediática. En lugar de dar declaraciones, se refugiaron en su círculo más cercano, buscando apoyo y tiempo para sanar. La decisión de no exponerse públicamente, aunque comprensible, generó aún más incertidumbre y aumentó la curiosidad de los fans, quienes se aferraban a cualquier indicio de reconciliación. Y ahora, volviendo al presente, a esta impactante noticia de junio de 2025, la sorpresa es que han dado un paso que nadie imaginaba. Aunque la especulación ha sido mucha, los detalles siempre fueron escasos. Las fuentes muy herméticas. Los medios muy cautelosos. Hasta ahora. Lo que ha sucedido, y aquí viene la bomba que nos voló a todos la cabeza, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado su compromiso. Sí, lo escucharon bien. Se van a casar. Después de meses, años de rumores de separación, de idas y venidas, han decidido dar el paso más importante. Van a formar una familia. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales, con una foto que lo decía todo, Hande luciendo un anillo de compromiso deslumbrante, sonriendo radiante junto a Kerem. Kerem con la misma sonrisa de oreja a oreja, abrazándola. La imagen, sencilla pero llena de amor, dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Las reacciones, como era de esperar, fueron masivas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué tomaron esta decisión? Es justo ahora cuando podemos empezar a desglosar toda la información que hemos recopilado, que hemos analizado y a la que hemos dado seguimiento. Primero, es importante recordar que, como cualquier pareja, Hande y Kerem pasaron por momentos difíciles. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas, todo eso puede desgastar cualquier relación. La separación, como hemos visto, fue un hecho. Pero, ¿qué pasó después? Según fuentes cercanas a la pareja, la separación fue dolorosa, pero necesaria.
Les permitió reflexionar, crecer individualmente y darse cuenta de lo mucho que se echaban de menos. El tiempo, como suele decirse, curó las heridas y les hizo ver la importancia de su amor. La distancia, paradójicamente, les ayudó a valorar lo que tenían. Cada uno pudo enfocarse en sus proyectos profesionales, viajando, explorando nuevos horizontes. Hande, por ejemplo, participó en diversas campañas publicitarias internacionales y consolidó su imagen como una de las actrices más influyentes de Turquía. Kerem, por su parte, se sumergió en nuevos proyectos cinematográficos y teatrales, demostrando una vez más su versatilidad y talento. Pero a pesar de la distancia y de los nuevos caminos que tomaron, la chispa entre ellos nunca se apagó por completo. La conexión que tenían, forjada en el set de Love is in the Air, era innegable. Se comunicaban de manera esporádica, compartiendo momentos especiales y manteniéndose al tanto de sus vidas. La admiración mutua y el cariño persistieron, a pesar de los obstáculos. Después de la separación, y aunque se mantuvieron discretos, hubo señales de que seguían en contacto. Encuentros casuales, mensajes sutiles en redes sociales, amigos en común que hablaban de reencuentros, los fans, siempre atentos, no perdían detalle. Era como una novela turca en la vida real, con giros inesperados y momentos de gran emoción. Una de las claves para la reconciliación fue, sin duda, el apoyo de su círculo más cercano. Amigos y familiares que conocían la verdadera esencia de su relación, jugaron un papel fundamental en este proceso. Los animaron a comunicarse, a perdonarse y a darse una segunda oportunidad. Les recordaron que el amor, cuando es verdadero, merece ser luchado. Parece que en los últimos meses decidieron darse una segunda oportunidad. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a viajar, a reconectar con sus sentimientos. Y finalmente llegó la propuesta. Kerem, de forma muy romántica, le pidió matrimonio a Hande. Y ella, con una sonrisa que iluminó el mundo, dijo que sí. La propuesta, según fuentes cercanas, fue un evento inolvidable. Kerem, conocedor de los gustos de Hande, organizó una cena romántica en un lugar especial, con vistas a la ciudad. Rodeados de velas y flores, y con una melodía que los transportaba a sus primeros momentos juntos, Kerem se arrodilló y le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Hande, emocionada hasta las lágrimas, aceptó sin dudarlo. Pero aquí no acaba la historia. Hay que hablar de las reacciones. Los fans, como era de esperar, explotaron de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. No lo puedo creer, son mi pareja favorita, qué emoción, les deseo lo mejor, el amor siempre triunfa. Los comentarios eran unánimes, la gente estaba feliz por ellos. La noticia del compromiso se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los hashtags #Kerem Forever y #Love is in the Air volvieron a ser tendencia, inundando las redes sociales con fotos, vídeos y mensajes de cariño. Los fans, que habían seguido su historia con pasión, se sentían partícipes de su felicidad. Crearon collages, montajes y edits especiales para celebrar su compromiso. La comunidad de fans, unida por el amor a esta pareja, demostró una vez más su lealtad y apoyo incondicional. También hubo reacciones en el mundo del espectáculo. Actores, actrices, productores, directores, muchos felicitaron a la pareja. Incluso algunas de sus excompañeros de trabajo en Love is in the Air les enviaron mensajes de cariño. La noticia definitivamente fue un acontecimiento en el mundo del entretenimiento turco. Algunos de los mensajes más emotivos fueron los de sus compañeros de reparto en Love is in the Air. Actores como Neslihan Yeldan, que interpretó a Aydan Bolat, la madre de Serkan, expresaron su alegría y desearon a la pareja lo mejor. Otros como Elçin Afakan, que interpretó a Melek, la amiga de Eda, también dejaron mensajes llenos de cariño y buenos deseos. El reencuentro virtual de este elenco a través de las redes sociales fue un momento especial que emocionó a los fans. Pero como siempre ocurre, no todo fue alegría. Hubo también algunas críticas y escepticismo. Algunos medios de comunicación cuestionaron la decisión, argumentando que la relación ya había fracasado una vez. Otros especularon sobre las posibles razones detrás del compromiso, sugiriendo que podría tratarse de un movimiento publicitario. Sin embargo, la inmensa mayoría de la gente se centró en celebrar el amor y la felicidad de Hande y Kerem. Se centraron en el hecho de que dos personas que se aman, y que han logrado superar las adversidades, han decidido formar una familia.
Los comentarios negativos, aunque presentes, quedaron eclipsados por la inmensa ola de apoyo y cariño que la pareja recibió. ¿Y ahora, qué podemos esperar? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuándo se casarán? ¿Dónde será la ceremonia? Todo eso son preguntas que todos nos hacemos. Y aunque aún no tenemos respuestas definitivas, ya se están empezando a filtrar algunos detalles. Se rumorea que la boda podría ser a finales de este año, en una ceremonia íntima y privada, probablemente en Turquía. Se habla de una lista de invitados reducida, con familiares y amigos cercanos. Y por supuesto se espera que los medios de comunicación hagan un seguimiento exhaustivo de todo el evento. Las especulaciones sobre la boda son numerosas. Se rumorea que la ceremonia podría tener lugar en un lugar emblemático de Estambul, con vistas al Bósforo. Otros sugieren que podrían optar por una boda en la playa, en alguna de las hermosas costas turcas. Lo que sí parece claro es que la pareja quiere que la boda sea un evento elegante y romántico, pero al mismo tiempo, discreto y alejado del foco mediático. Se espera que Hande elija un diseño de alta costura, posiblemente de un diseñador turco reconocido internacionalmente. Los fans ya están especulando sobre el estilo del vestido, imaginando un diseño elegante y sofisticado, que refleje la personalidad de la actriz. Kerem, por su parte, seguramente lucirá un traje a medida, que combine elegancia y estilo. Además de la boda, también hay muchas expectativas sobre el futuro profesional de Hande y Kerem. ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Proyectos conjuntos? ¿Nuevas series, películas? Todo es posible. Con su talento y su carisma, estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos. El futuro profesional de la pareja es prometedor. Se especula con la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, ya sea en televisión o en cine. La química entre ellos es innegable y los fans estarían encantados de volver a verlos en pantalla. También se rumorea sobre posibles colaboraciones con marcas internacionales, aprovechando su popularidad y su imagen. Hande, por su parte, tiene varios proyectos en cartera. Se espera que participe en una nueva serie de televisión, que promete ser un éxito. Además, se rumorea sobre su posible incursión en el mundo del cine internacional. Kerem, por su parte, también tiene varios proyectos en marcha, incluyendo una película y una obra de teatro. Ambos artistas están en un momento álgido de sus carreras, y se espera que sigan cosechando éxitos. En resumen, la noticia del compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una sorpresa que nos ha llenado de alegría. Después de superar una separación y de reconstruir su amor, han decidido dar el paso más importante, casarse y formar una familia. Las reacciones de los fans y del mundo del espectáculo han sido positivas, y esperamos con ansias ver cómo continúa esta hermosa historia. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor, con paciencia y perseverancia, puede superar cualquier obstáculo. Su relación, que comenzó en la ficción, se ha convertido en una historia real, que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su compromiso es una muestra de que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la impactante noticia del compromiso de Hande y Kerem, analizamos las posibles razones, las reacciones, y todo lo que podemos esperar. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan mantenido informados con todo lo que les he contado. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para el canal. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Están contentos por Hande y Kerem? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta increíble noticia. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se olviden de darle a la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.